Seguro que ya terminé. Sí. No, en primer lugar, muchas gracias a Gerardo y a Roberto y a Paco también, que está en la dirección. Me recordó mucho esta invitación cuando trabajábamos allá en Oaxaca, comenzando la fundación comunitaria, que sigue, por supuesto, ¿no? Y luego el CUFOSO, o sea, ahorita con la cátedra que nos dio Carlos, pues nos lleva, él decía, yo voy a comenzar desde abajo, yo dije, pues no sé qué va a hacer desde abajo, pues comenzó desde las raíces filosóficas y todo. Entonces, la verdad es que creo que lo que él dijo nos pone un contexto muy bueno. Yo sinceramente voy a compartir muy brevemente, porque prefiero entrar al diálogo y en el debate, lo que hemos hecho desde el CEMEFI, Centro Mexicano para la Filantropía, en términos de la responsabilidad social, empresarial, pero con la idea de abrir algunas ideas, informaciones para luego continuar. Deja hace un rato esta lámina. Tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo social y el desarrollo económico, y si no, algo está mal. Y la primera pregunta que creo que a todos nos viene es ¿de dónde viene el tema de la responsabilidad social de la empresa? Y el tema viene, como todos ustedes muy bien lo saben, y no voy a abundar porque cuando comenzamos hoy, cuando yo llegué, yo dije, bueno, pues ya estoy viendo que, como suele ocurrir, estamos aquí los del coro, es decir, los que estamos convencidos de que tiene que haber una empresa socialmente responsable, ciudadano comprometido, participando en lo público, pero bueno, después del recordatorio que nos hizo Carlos de todos los principios, yo creo que nos anima a todos volver a escuchar ese tipo de ideas. ¿De dónde viene? De que el mundo está mal organizado y que lo que no se mide no se conoce para avanzar, es un principio empresarial. Naciones Unidas ya le puso metas, los objetivos del desarrollo del milenio, y la verdad es que no son fáciles de alcanzar, pero las quise recordar. También viene de la problemática global, mundial, pero también de la de México. A mí uno de los datos que más me impresionan es que la población del país sigue estando muy dispersa, 180,000 comunidades con menos de 500 habitantes, ahí está la extrema pobreza. Si no se vincula de alguna manera, va a ser muy difícil que salgamos de estas cifras. Y lo segundo que me impresiona más es que México, después de Haití y de Honduras, es de los países que menos impuestos recauda en todo el continente. Por algo de ser, no sé, ustedes saben las explicaciones mucho más que yo probablemente. Entonces llama la atención esto y me parece que esto es lo que está motivando. Algunas razones de la responsabilidad social que la impulsaron. Primero, que un entorno empobrecido limita la acción empresarial. Segundo, que ni siquiera en los países donde se pagan cabalmente impuestos, los países nórdicos, europeos, Estados Unidos, nunca alcanzan los recursos públicos para las necesidades sociales. Tercero, que la capacidad de influencia de la empresa es enorme, ya se dijo y se abundó desde el panel pasado, para transformar la sociedad, no nada más para crear valor a los accionistas, que era el principio que postulaba Milton Friedman como responsabilidad social. A mí hoy me sorprende muchísimo, le decían, oiga, ¿qué es responsabilidad social? Y él decía, una empresa socialmente responsable es la que le genera utilidades a los accionistas. No estoy mintiendo, es definición tal cual. Bueno, la empresa tiene una capacidad de influencia extraordinaria para cambiar la vida de las sociedades. Ya Carlos lo decía, cuando se pasa de la fuerza de trabajo individual a la máquina de vapor, al desarrollo industrial. Bueno, hoy en día el gran problema es que ha avanzado tanto la ciencia que la ciencia se convierte en el principal enemigo del trabajo, porque entonces el principal componente de un precio de un producto pues es la mano de obra. Entonces la ciencia trabaja para disminuir la mano de obra, entonces resulta que ahora producimos más chiquitos, a más bajo precio, pero la gente ya no tiene trabajo y entonces el libro aquel famosísimo que ustedes conocen del fin del trabajo, ¿no? Pero volviendo al tema, la capacidad de influencia de la empresa es enorme para transformar la sociedad, disciplina, cultura, etcétera. Y un dato que es impresionante, de las 100 economías más grandes del mundo, 50 son empresas. Pero bueno, eso en las grandes empresas. En México sabemos que el 90% son pymes, son chiquitas y ahí hay un reto. Entonces, ¿de dónde surge el concepto de responsabilidad social? Bueno, en la UCEM pues, tiene 40, 50 años, pero como concepto de responsabilidad social empresarial no tiene más de 15 años. ¿De dónde viene? Pues viene fundamentalmente de un mundo
en el que tradicionalmente se le dejó la responsabilidad del bien público a los gobiernos. Y entonces la empresa le dejaba al gobierno para que el gobierno resolviera y no estaba resolviendo. Se acaba el mundo bipolar y entonces empieza a promover en todo el mundo un nuevo rol de la empresa más allá de crear empleos y pagar impuestos. Y creo que ese es el concepto básico de la responsabilidad social, que la responsabilidad social es algo más allá del cumplimiento de la ley. Y eso me parece importantísimo. Cuando ya lo empezaba a mencionar Carlos, lo que no es la responsabilidad social, no es hacer donativos, él lo dijo, hacer inversión social, no es hacer donativos solamente, son muy importantes. ¿Qué es para mí lo más importante? Lo voy a decir muy rápido para que luego ya no se me olvide y me ganen los 15 minutos que tenemos, ¿no? En primer lugar, la responsabilidad social es voluntaria y es ir más allá de la ley. ¿En qué? En el reconocimiento al valor de la persona que está en todos los grupos de relación alrededor de la empresa, es decir, la creación de valor compartido, cumplir la ley, el respeto a la dignidad irrestricta de la persona y la creación de valor compartido. Bueno, esa es la responsabilidad social. CEMEFI, ¿por qué le entró este tema? CEMEFI, ustedes saben que es una organización de miembros, 1,250 más o menos, en la que la mayoría son fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Tenemos ya alrededor de 100 empresas asociadas, tenemos vinculación con más de 800 empresas. En el último año, 570 ostentaron el distintivo de empresa socialmente responsable. ¿Y por qué nos metimos en el tema? No por los donativos de la empresa a la sociedad civil, sino porque pensamos que si la empresa empieza a actuar con estos valores distintos, respeto a la ley, respeto a la dignidad de la persona y creación de valor compartido, transforma la sociedad. Obviamente que hay que hacer alianzas con las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto que nos importa, pero es mucho más importante que una empresa socialmente responsable cumpla con la ley. Y cumplir con la ley empieza por pagar salarios, como dijiste, justos, ¿no? Que permitan el desarrollo de la dignidad de la persona, ¿no? En América del Sur le llaman el salario digno, pero bueno, ese es por lo que el CEMEFI le entra. Aliarse se funda hace 10 años, como mencionó Carlos, como resultado de un congreso que organizamos aquí en México de responsabilidad social. Salió también el congreso, lo inauguró el presidente y los principales empresarios del país, que los 6 grupos que iniciaban dijeron, entre ellos Consejo Coordinador, Coparmex, Aval, Impulsa, United Achievement, el CEMEFI, dijimos, oye, pues vamos a seguir trabajando. Hoy en día, a mí me impresiona, Aliarse no tiene una figura jurídica formalizada y tiene más de 10 años reuniéndose religiosamente cada mes todos los integrantes, no se pagan cuotas, no se hace nada en absoluto, pero allí se está discutiendo los principales conceptos de lo que es la responsabilidad social empresarial en nuestro país, y de ahí han salido muchos programas. Entonces, me parece un modelo interesante, y así se planeó. Si ya son organizaciones fuertes, ¿para qué crear una nueva institución, no? ¿Qué es la responsabilidad social? Ya se ha dicho, no es hacer donativos, no es filantropía empresarial, no es inversión que busca un retorno, aunque lo tenga, sino que es la creación de valor compartido, tener en cuenta todos los grupos de relación. ¿Cómo lo definimos? Como está allí. Compromiso consciente, voluntario, de cumplir con la finalidad de la empresa, generar valor, por supuesto, pero en todas sus dimensiones, social, etcétera, etcétera, respetando los valores, la gente, el medio ambiente y buscando siempre la creación de valor compartido. La empresa socialmente responsable, ¿cómo la entendemos? Como la que establece políticas y programas más allá de las obligaciones de ley para beneficio de todos sus grupos de relación y no solamente de los accionistas. Los grupos de relación son todos, ya no me quedo, ustedes lo manejan muy bien. ¿Cuáles son los fundamentos? Yo creo que el fundamento es, en primer lugar, el respeto irrestricto a la dignidad igual de todas las personas. Ni le busquemos más, creo que ahí está el principal fundamento. De ahí se derivan todos los demás principios: solidaridad, subsidiariedad, verdad, participación, etcétera. Porque los valores no pueden ser unos más que otros, todos son valores y están en el mismo nivel, ¿no? Pero siempre más allá del cumplimiento de la ley. ¿Por qué más allá del cumplimiento de la ley? Cuando una práctica de responsabilidad social es muy exitosa y beneficia a todos, probablemente se convierte en ley, y así le ha pasado a muchas. Pero en ese momento, practicarla ya no es responsabilidad social,
y es cumplir con la ley. Y en algunos lugares siguen discutiéndolo, no estoy hablando nomás de memoria, en España siguen discutiendo si la responsabilidad social es tan buena, ¿por qué no la convertimos en ley? Y hay incluso iniciativas legales para convertir en ley la responsabilidad social. Es un tema que nos podríamos pasar aquí 2 horas discutiéndolo, pero nosotros lo hemos resuelto muy rápido. La empresa tiene que cumplir con la ley. La responsabilidad social es ir más allá de la ley. Principios ya están, compromisos que implica el desarrollo de las personas fundamentalmente, del entorno, el respeto y la creación de valor. ¿Qué compromisos tiene la empresa fundamentalmente cuando se compromete como socialmente? Yo creo que no puede prescindir de los entornos de mercado. Y me parece que esa es la clave de todo esto. Es decir, uno puede hablar con los empresarios y coincidir en la visión de valores, pero si eso no lo lleva uno al mercado, a veces va a ser muy difícil vivirlo. Entonces, a mí me parece que el éxito que ha tenido USEM, por ejemplo, con el CUFOSO, es mostrar casos ejemplares de empresarios que ponen en práctica ciertos valores y son competitivos y ganan en el mercado. Y lo que nosotros hemos hecho en CEMEFI es que las empresas que se alinean con los principios de la responsabilidad social, les va mejor también en el mercado. Es decir, la empresa no actúa por deber ser. El ser humano tiene el deber ser, pero la empresa actúa con reglas de mercado. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Crear mediciones para competir en el mercado. Lo digo muy rápido. Y fue don Manuel Arango el que tuvo la intuición. Yo lo estoy representando, la idea era que él hubiera sido el que estuviera hablando aquí, que hubiera sido muy distinto, sin duda alguna, pero con mucho gusto estoy aquí y además agradezco la invitación de nuevo. La intuición fue, si la empresa actúa por reglas de mercado, ¿cómo hacemos para que las empresas compitan entre ellas para ser más socialmente responsables? Si logramos que las empresas empiecen a competir entre ellas para ser más socialmente, ya lo hicimos, porque entonces vamos a empezar una carrera virtuosa. Bueno, entonces así comenzó la idea de este programa que iniciamos hace 14 años, 15 años con este año, pero con el distintivo de empresa socialmente responsable y mejores prácticas, estamos con 11 años ya. ¿Cuál fue? Ese es el principio fundamental. Lo que no se mide no se conoce y vamos a identificar indicadores para que nos digan qué es la responsabilidad social. Bueno, el tema fue fundamentalmente decir, oye, ¿qué es la responsabilidad social? Y ahí evolucionamos desde los donativos hasta la creación de valor. ¿Cuáles son los ámbitos? 4 ámbitos pusimos. Calidad de vida dentro de la empresa, ética empresarial, vinculación con la comunidad y vinculación con el medio ambiente. Y a cada uno le pusimos indicadores. Comenzamos con 20, si no me equivoco, Carlos, ¿verdad? Hoy en día son como 35 o 40 en cada ámbito. ¿Y para qué es? Para que la empresa identifique sus áreas de oportunidad e inicie un proceso de mejora continua. Empresas que ostentan el distintivo no son empresas perfectas, son empresas que están comprometiéndose con la sociedad a un proceso de mejora continua con todos sus grupos de relación. Y eso me parece que es importantísimo. Además, la herramienta que tenemos ha incluido muchos lineamientos. Nosotros tenemos identificados cerca de 20 lineamientos para la responsabilidad social y medirla. La última edición, 570 empresas. Este año yo creo que vamos a reconocer como 700 empresas, que son nada. Digo, aunque lleguen casi al 40% del PIB nacional, pues no son casi nada. Digo, las cifras que nos dan es que hay cerca de 4 millones de entidades económicas empresariales, hay cerca de 1 millón de empresas registradas. Entonces, ¿qué son 700 empresas? Nada. Entonces, ¿cuál es el gran reto que tenemos? Bueno, a mí me parece que el gran reto, y con eso ya quiero acabar, son el tema de las pymes, el tema de las pymes. Las pymes hemos identificado que no pueden entrar a este proceso porque lo ponemos como regla que el que entra es el que cumple con la ley. Y la responsabilidad social empieza después de la ley. Las pymes, en su gran mayoría, no pueden cumplir con la ley, empezando por la laboral, ya no digamos la ambiental y la seguridad y muchas cosas más, ¿no? ¿Cuál es el camino que pensamos que tendría que ser? Bueno, sin duda alguna, y nos ha ido bien, promoviendo que las grandes empresas incorporen a su cadena de valor a esta nueva visión. Porque ser socialmente responsable no es un adjetivo, no es cosmético, no es una moda pasajera, es una nueva manera de hacer negocios. Si así es esto,
Entonces, el empresario grande, al contratar proveedores, no debería de fijarse solamente en los dos criterios tradicionales de precio y calidad, sino incorporar otros elementos de criterio de selección de proveedores. Y probablemente sea el que el proveedor esté cumpliendo con la ley. Si es el gran déficit que tenemos y queremos ser educadores de la ley, tendría que ser un criterio. Entonces, creo que por allí va un gran reto. Un segundo gran reto que me parece que tenemos la oportunidad de las empresas en México y más las socialmente responsables es la educación. Pero no la educación tradicional, formal, instrumental o interpretativa, como se llama, sino la educación cívico-política. La educación cívico-política. Me parece que las empresas tendrían una enorme oportunidad de realmente hablar qué significa ser ciudadano. No sé, o sea, hay muchas maneras, pero la idea está lanzada, no es mía ni es del CEMEFI, es de un conjunto, pero creo que hay una oportunidad enorme. No se ha acabado el corporativismo, no se ha acabado esa concepción que tenemos de que si ya llegó el nuevo gobierno, a ver quién está conocido para ver qué beneficios sacamos. Y no tenemos todavía incorporada que la ley, aunque sea mala, es una regla pareja para todos. ¿Y cuál es para que sea pareja? Pues tiene que tener sanciones. Y si hay sanciones, no tiene que haber impunidad. Bueno, con ciertos principios que hay muchas organizaciones que ya lo están trabajando, me parece que ese gran reto lo hay. Por último, y con eso concluyo, yo creo que sí hay un enorme déficit de organizaciones de la sociedad civil en México. Ni duda cabe. No estoy tan seguro que Chile tenga más que México. El dato ese que ha proliferado por ahí, no estoy seguro. Creo que vamos a poder compararlo ya con la cuenta satélite que tenemos en México del tercer sector, en la que ya siguiendo los parámetros internacionales estamos contando cuántas organizaciones hay, entonces vamos a poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas. México, sin duda alguna, forma parte de un patrón cultural común con América Latina, que privilegió, y espero que poco a poco vaya cambiando, a las grandes instituciones sobre el ciudadano. La corona y la iglesia, la corona proveyendo de bienes materiales y la iglesia de bienes espirituales, aniquilaron al ciudadano. No existía como sujeto activo de su propia historia. Y yo creo que ese cambio está ocurriendo. Y una manera como puede ocurrir es en la empresa, como se dijo, y en la sociedad civil, sin duda alguna, que son las dos escuelas de participación y de democracia. Entonces creo que ahí hay una enorme oportunidad. Nosotros estamos planteando dos cosas que quiero compartir con ustedes y ahora sí ya no amenazo y con eso concluyo. Una agenda mínima de la sociedad civil, porque resulta que la sociedad civil, que somos a lo mejor 40,000 entidades que dice la cuenta satélite, nunca nos podemos poner de acuerdo entre los colores, las ideologías, las inclinaciones políticas, nunca nos ponemos de acuerdo. Y el poco dinero, entonces, para que no sepa el otro, pues no me uno, ¿no? Entonces, no tenemos una agenda mínima común. La agenda mínima común es más recursos privados, más transparencia en los recursos gubernamentales, no digo públicos porque es una palabra ya muy rara. Público puede ser la bolsa de valores o público es lo que es de todos. Yo me refiero a los dineros del gobierno fundamentalmente. Y tercero, un marco legal y fiscal que estimule la creación de organizaciones y su desarrollo. Bueno, segundo, vienen las campañas y los 40 millones de spots, ¿no? Creo que eran, o 30 y tantos que decían que íbamos a tener que recibir por los medios de comunicación. Hemos pensado que sí tendríamos que tener la agenda de la sociedad civil para presentársela a los candidatos. Y en cuanto estén nombrados, que creo que tienen que estar nombrados antes del 1 de marzo, sí pensamos convocar a un gran evento desde el CEMEFI, pero no solos el CEMEFI, sino queremos invitar a otras organizaciones de la sociedad civil, Sociedad del Movimiento y muchos otros que están trabajando, para que juntos convoquemos a ese foro en la cual los diferentes segmentos, educación, salud, desarrollo económico, etcétera, presentemos la agenda que tiene cada subsector de sociedad civil a los candidatos y luego que nos digan a qué se comprometen. Entonces la invitación es a hacerlo juntos, ojalá que podamos, ahí está la invitación. Muchísimas gracias y si hay preguntas o comentarios o críticas, aquí seguiré un ratito. Muchísimas gracias.